my kids. Hello. Say hi, Marvin. Say your names. What's your... I'm Jaden. Hi, Jaden. Jocelyn. Matthias. And then this is my boyfriend, Marcelino. Yo, what's up? I brought tape. And then this is just, this is where the speakers are, right? Yeah. Okay, we are hosting this rally to pressure the Biden administration and Democrats in Congress to pass a pathway to citizenship to immigrant youth, DACA recipients, TPS holders, farm workers, and essential workers in the next budget reconciliation package. Awesome. I'm surprised that there haven't been any rallies so I know, far right? here in the city, and that we're the ones organizing it and being kind of the first ones to do it. The first one. Yeah, but hopefully this is going to be a success. Yes. I'm very excited. People are going to show up. A lot. And it's not going to be our last. Definitely not. We gotta get our way to pathway to citizenship. For you know? sure. So we could stop rallying, and then we're gonna have to rally for other people, I because we're know. always gonna be here Oh for my God! Wait, did to I show support you anybody. one? Oh my God! Wait. Let me see. Look at this. Yes, undocumented queer rights. Yes. Guys, this is Cesar. He's a candidate for Staten Island president borough. He's a former dreamer. He used to be a dreamer not long ago, right? I believe. But he's the president? He's running. No, I just became a citizen Yeah. in February. For Staten Island borough president, and he used to be a dreamer just like me. So you could be the president? If I wanted to, yes. So why don't you go? This is why. Wake up! We here! Well, good afternoon, buenas tardes. My name is Eva Santos. I am from Dominican Republic. I am 31 years old. My story begins in 1999 as I migrated to the United States with my mothers and my siblings with a tourist visa and stayed to have a better life. We struggled through shelters, unemployment, and like most immigrants, many sacrifices, hardships, and the uncertainty for the future. Growing up, I was aware of my status. Like, I knew I was an immigrant, but it wasn't until high school beginnings that I was forced to face part of what I had buried, like, for years. When my friends started applying for college, receiving their approvals for financial assistance, it was then that I realized that I was different. I dropped out. I decided I was gonna go to work because my mom needed the help, and if I can go to college to help her, I'm gonna go to work. I have no papers. I was also a mom at 18, which made things way harder. DACA changed my life. It created a pathway for me to accomplish all the dreams I thought were far beyond my reach. Through DACA, I was not only able to bring benefit up on myself, but I was also able to give back to the only country I have ever known as home since I came here. I stand here today with more hope than I have ever had, despite so many attacks from the previous administration. We need a permanent solution. We continue to live fearing that someone can decide when they can just take and change our life at any minute. Among President Biden's key campaign promises on immigration was to create an 8-year path to citizenship for more than 11 million undocumented immigrants living in the U.S. To everyone that stands here today, know that our fight is far from over. We must continue to fight for those who have come before us, like our parents, and for those that comes after us. And today I stand before you, undocumented again, and unafraid forever. And I can say that today I am aware of who I am meant to be. Whose dreams? Our dreams! Whose dreams? I just graduated from Baruch College with my BBA in Computer Information Systems and a minor in Psychology. And in 2 weeks, I will be starting full-time at Ernst & Young as a technology risk consultant, something that would not have been possible without DACA. I think you said it very well. DACA really has opened up new opportunities for myself and many people like us. It's been months since both elections, and nothing has been done to deliver relief to millions of people living in this country. I'm realizing now that it's up to me and for us here today to stand up for ourselves and show them that this needs to pass. I want the freedom to travel and the right to vote or run for office one day. I want to be here, but does this country want me here is the real question I have to ask myself. When immigrants are under attack, what do we do? Stand up, fight back! I stand here now as an ally, but also to tell my story of me coming here when I was just 5 years old after my father passed away. My mom gave everything so we could give a better opportunity for our family. Through her love and her support,
I was able to graduate high school, graduate college, and graduate law school. And in 2016, became New York's first undocumented attorney. So today, I'm standing here as an ally because I'm following the lead of those leaders like you both, like all the dreamers, to ensure that we are leading. And now, as a citizen, I do have the power to vote. And my vote is going to be the power dedicated to dreamers and a vote for citizenship for all. So that's why we're here, and we're going to send that message to Schumer, to Senator Gillibrand, and to Washington, D.C., that we want a path to citizenship for all. What do we want? Citizenship for all! When do we want it? Now! Nosotros cuando vemos la televisión grabando a ver qué pasó, qué va a pasar, para un ejemplo hay que mandárselo a ella, para que ella se ponga contenta, para que, ¿entiendes? Más, mira lo que dijeron, que lo van a extender. Llenándonos de esperanza, nada más. Llenándonos de esperanza, pero de esa esperanza vive uno, pero así también nos podemos levantar un día y decir, estás deportado. DACA is not a permanent solution. I lost my job on March, because my work permit expired and I have to renew again. I didn't use it for a whole year because of COVID, and I have to renew again on November and wait to see when they want to give it to me again. Hopefully they don't take 8 months like last time. And it's not the first time. I had DACA for 6 years now, and I've lost my job twice because of the same problem. We cannot be having this anxiety every 2 years, so we need citizenship for all now! What do we want? Citizenship for all! When do we want it? Now! When do we want it? A federal judge in Texas has blocked new applications for DACA, a major setback for the initiative, which has shielded dreamers, immigrants who arrived as children, from deportation. Only Congress can provide a permanent solution for DACA recipients through legislation. They add us to the budget and then they attack us. Like, why would they? I don't understand. Mi nombre es Juan Carlos Marín, nací en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Desde muy joven vine a trabajar en la ciudad de Nueva York, en restaurantes y construcción, para poder ayudar a mi familia. ¿Guacamole? Ya, gracias. Ok, entonces, estamos así. Al mismo momento que empecé a vivir en la ciudad de Nueva York, empecé a buscar escuelas de música donde me enseñaran a tocar la guitarra. Me siento muy contento cuando toco música. Me siento muy feliz y a la vez muy libre. La música para mí significa mucho, ya que es una herramienta con la que me puedo expresar. Hoy a las 3 de la tarde hay un fandango. Y creo que es el primer fandango después de la pandemia. O sea, es increíble, pero vamos a poder vernos después de tanto tiempo. Sí. Y poder tocar música otra vez. Fandango es la fiesta comunitaria de Veracruz. Y pues vienen todos con los instrumentos, vienen con las jaranas, el requinto, yo voy a tocar el arpa, va a haber zapateadoras, así, va a haber baile y todo.
lo más difícil de todo es pues que estuvimos tanto tiempo aislados y también la parte como pues de las pérdidas, ¿no? Yo pues perdí muchos amigos aquí en Nueva York y pues llegué allá todo pues, bajoneado y como que quería como... ¿Cuándo se fueron para Vermont, para allá? Nos fuimos en marzo, cuando empezó todo, pues, cuando estalló la pandemia aquí en Nueva York, nos fuimos a refugiarnos. Por suerte, mi suegra tiene una casa en Vermont y pues nos fuimos para allá. Sí, fue difícil para nosotros. Igual, también para la comunidad latina aquí en Nueva York, mucha gente no tuvo la fortuna de regresar a México. Tuve 2 amigos con los que compartí el apartamento y fallecieron. 2 hermanos que estuvieron aquí por años. ¿Qué hacían ellos? Ellos trabajaban, uno hacía delibres y el otro, bueno, más bien los 2 hacían delibres. Y estuvieron aquí como 25 años, o 25 años, más o menos así. Y ellos, pues, se iban a regresar a México, hicieron sus casas, hicieron como negocios. Y pues la pandemia, en una semana se murieron los 2, uno tras otro, ¡pum! Cayeron y se murieron. Fue temprano, ¿verdad? Sí, exactamente cuando estalló toda la pandemia acá. Y para mí fue como, wow, como que me dio un dolor así como me dio una depresión porque, pues que me di cuenta de la realidad de los inmigrantes aquí, ¿no? Trabajamos demasiado duros y de repente, pues, te puede dar un paro cardíaco o una cosa y nunca regresaste a México, ¿no? Nunca terminaste tu casa en México, sí, claro, a tus papás, sí. a tu familia. Sí, fue muy triste y no nada más ellos, pues, alrededor de Nueva York hubo mucha gente que sí no pudo llegar a regresar. Yo me acuerdo que habías publicado un video de cuando estabas en Vermont. Sí, mi novia estaba estudiando una maestría en periodismo y teníamos, por suerte, la escuela le prestó una cámara para hacer un video corto de un mini documental. Yo me llevé pues, una interfaz y llevé mi computadora y empecé a grabar una canción. Entonces habla de el compositor es un compositor oaxaqueño que emigró también vino a Estados Unidos y también hizo esa composición por cómo se sentía, ¿no? En ese momento. Entonces la grabé y encima de eso puse una décima hablando de mis amigos. Y esos son los amigos que fallecieron durante la pandemia. ¿Cómo los se llama la canción Mixteca. Es que lejos estoy del cielo donde he nacido. Esa es la canción. Entonces, en el medio de eso hice como un tributo a pues, toda la gente que falleció en esos tiempos no tan difíciles. ¿Y cómo qué sentías cuando estabas haciendo este tipo de...? Pues tengo muchos años sin ir a México y sin ver a mi familia, entonces tenía un pánico sobre mi familia porque mis padres ya son grandes y pues yo no los veo por muchos años. Tengo muchos años en este país, entonces pues tenía miedo de no verlos y me parecía, lo que entendí de todo esto es que ahora yo me volví como sus papás de ellos, porque ahora yo les decía, no salgas, ponte la máscara, no, ¿a dónde vas? Lávate las manos. Entonces se convirtió como que ahora yo soy el papá de mis papás, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios ya tienen su vacuna y bueno, ya están cuidándose, siguen cuidándose porque tú sabes que esto no es de que ya te ponen la vacuna y ya todo pasa, ¿no? Ya eres inmune, tampoco. Es la verdad, antes pensaba igual que... Y lo sigo pensando, ¿no? Que la vida es, pues, llegas, bueno, como migrante siempre uno llega como pensando que es la única oportunidad que tienes, o sea, no tienes como otras oportunidades, tienes que sacarle lo que más puedes a esto, pero también me enseñó que hay que también tomar pausas y hay que como parar un poco y disfrutar porque la verdad también es no darte cuenta de todo lo maravilloso que está alrededor tuyo, que puedes aprender y inclusive puedes viajar, ¿no? O sea, y conocer gente nueva y todo eso. Entonces yo creo que sí me gustaría tomarme mis pausas, ¿no? Sí. Y disfrutar y hacer lo posible por ayudar a mis padres a que puedan venir. Yo espero que ya después de, pues en esos tiempos ya podamos arreglar algo y traerlos, ¿no? Porque sí los necesito, ya es mucho tiempo. ¿Ya cuánto tiempo tienes que no los ves? Pues como unos 18 años. Es mucho. Sí. Es una vida, una eternidad. Una vida. Ya estamos listos, entonces vamos. ¿Ya seguimos?
Mi nombre es Yolosochitl Marcelino Cano, hablante de Tuinsabi o Mixteco, originaria de la Catatzala, municipio de Malinaltepet, en el estado de Guerrero, México. Mi tierra es una montaña de bosque húmedo. En temporada de lluvia, todas las tardes hay neblina hasta la noche. Los pájaros se escuchan por las mañanas, se pueden ver halcones y con suerte hasta un venado. Ya que más adelante si hay otra. Ahora ya acá, en esta ciudad, veo a mis hijos. ¿Cómo será para ellos hablar Tuinsabi, mi idioma, o náhuatl, el de mi esposo, o el español o el inglés, todo mezclado? Hoy 9 de agosto del año 2021 estoy saliendo para Foley Square para la inauguración de la primera semana de los pueblos originarios viviendo en Nueva York. Esta iniciativa es apoyada por el Consulado Mexicano, la Red de Pueblos Transnacionales y nace de las preocupaciones existentes del Consejo de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York, de la cual yo soy parte. Teléfono, ajá, y nada, kini magacho. Bachita y chogundoyo. Una tinaya mientras na kishana, na vacío. Dar una foto aquí para que sepan en dónde estamos. Ajá, para que sepan dónde. Entonces, ¿Sena no es de tu mismo pueblo? Sena es de la comunidad de al lado de donde yo soy. O sea, estamos en el mismo lugar, solo que Sena está atrás de la montañita. ¿La lengua es la misma? La lengua no, porque Sena habla tlapaneco y yo hablo mixteco. Y ya la comunidad que está al lado de mi comunidad se llama Coaxoquitengo, pues esa también habla mixteco, la que está al lado de ella habla mixteco, pero de este lado contrario ellos hablan, por ejemplo, tlapaneco. No, pues es igual como en mi pueblo, ahí, ¿cómo se llama? Hay una parte donde termina la colindancia, nada más nos divide una montaña y ya son zapotecos de la sierra. Oh, mire, sí, o sea, nada más. Caminas, ¿qué? 40 minutos a pie. Muy poco, ¿verdad? Y ya, ahí ya tienes a, ¿cómo se llama? ¿Qué vos, Saúl? Hola, buenas tardes. Sí. Ahorita las comenzamos, comienza con un ritual, lo va a abrir un compañero y ya pues van a hablar las autoridades y los compañeros que están programados ahí. Entre nosotros hay muchos hablantes de diferentes lenguas, como mije, tlapaneco, huicateco, mixteco, náhuatl, y recibimos el apoyo de nuestros hermanos quichuas. Quiero ofrendar a nombre de todos los pueblos indígenas, pueblos en resistencia, pueblos que vivimos más de 500 años, pueblos milenarios. Nuestro hermano Fabián Monala hizo una ceremonia de reconocimiento a los pueblos originarios desde la perspectiva de los pueblos andinos. En ella nos refleja elementos fundamentales de su cosmogonía. Uno de ellos es la dualidad y complementariedad, es decir, la interrelación entre lo femenino, masculino, día, noche, vida, muerte. Este elemento fundamental es representado con los frijoles de colores opuestos. También tenemos la chacana, la figura hecha de flores, la cual tiene 4 lados, representando a los 4 elementos, las 4 regiones andinas, los 4 estados del tiempo y espacio, lo de arriba, lo del mundo, lo de abajo y lo intangible. Finalmente ver cómo el ciclo de vida
representado en el círculo de tierra. Articula todo ya lo mencionado. Al sonar los caracoles al inicio de la ceremonia es para convocar a la comunidad y recordarnos que debemos vivir en unidad. Pues estamos un poco nerviosos nada más porque es el primer día de la Semana Cultural. Nuestra filosofía de vida está articulada a la Madre Tierra. Y por eso, en este mes de agosto, que es el mes de gratitud, mes de la Madre Tierra, mes de la Pachamama, queremos decirle gracias por ustedes, por nuestros pueblos, que también vivimos en esta ciudad, que somos ahora parte de esta ciudad, que nuestros hijos son también dueños de esta Pachamama llamada Nueva York. Runa kunapa causaita, kikin manda causanakunchi. Yupaichani titaita, Yupaichani alpamama. Tabechono que Neunukiakandisi, Mangubi. Hola, ¿cómo están todos? Hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Por eso hoy nosotros, los pueblos originarios viviendo en Nueva York, estamos marcando el inicio de algo muy importante para los invisibles, los olvidados. La Semana de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York. Si bien es cierto, nosotros no conmemoramos ninguna guerra, ninguna derrota, mucho menos resentimientos, pero sí tenemos muy claro que reivindicamos ese derecho que desde siempre nos ha correspondido. El día de hoy es el inicio de ellos. Esperamos que las autoridades presentes nos sigan apoyando y que encontremos más espacios como parques y lugares donde nosotros podamos convivir con nuestra gente y donde nuestra gente pueda encontrar esa raíz de donde salieron. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, nuestras hermanas y hermanos de pueblos originarios forman parte de una de las poblaciones más vulnerables. La pandemia del COVID-19 también evidenció aún más estas vulnerabilidades. Muchos de los trabajadores esenciales que son mexicanos, muchos de ellos indígenas migrantes, quienes muchas veces a costa de su vida ofrecieron lo mejor de sí para mantener esta ciudad a flote. El violento y confuso encuentro de las culturas occidental y mesoamericanas de hace 529 años, para algunos será motivo de festejo, para otros será motivo de reflexión, pero para los indígenas que viven en Nueva York es el aniversario de una dolorosa tragedia Y bueno, ya nada más para finalizar la ceremonia, les vamos a pedir que quien quiera dar un agradecimiento a la Madre Tierra a través de la vela. Don Fabián tiene ahí algunas velas, así que por favor los que quieran que vayan pasando. En la Semana de los Pueblos Originarios tuvimos un calendario de evento del 9 al 15 de agosto. En línea se ofreció un ciclo de cine y se dieron cursos intensivos de náhuatl y mixteco. De forma híbrida y presencial se dieron foros narrativos de vivencias de literatura contemporánea, una demostración gastronómica y una pasarela de moda indígena acompañados de una banda de viento. Se cerró con el Festival de New Yorkland organizado por los colectivos de la Red de Pueblos Transnacionales y el Consejo de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York.